En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos con la lectura de un resumen del libro del Padre Fuentes sobre la dirección espiritual, libro destinado principalmente a religiosas y seminaristas para que aprovechen de este medio de santificación. Bien, educación de la vida sacramental y litúrgica. Los sacramentos son el medio ordinario por el que la gracia divina es derramada en los corazones. Por tanto, de la profundidad con que se viva el mundo sacramental depende nuestra recepción de las gracias ordinarias. Se deduce de aquí la importancia de hacer tomar conciencia al dirigido del trabajo que debe realizar sobre este tema. Entonces, ¿cómo es la recepción de los sacramentos? Porque en la medida de que los sacramentos se reciban con mejores disposiciones, el dirigido recibirá más las gracias ordinarias y crecerá más en la santidad, evidentemente. Una dimensión enorme del camino de santidad gira en torno a la devoción en la recepción de los sacramentos. Se sigue que otro de los grandes temas que de vez en cuando deberá tratarse en la dirección espiritual es el de la participación y provecho que se hace de la vida litúrgica de la Iglesia y de la recepción de los sacramentos, particularmente el sacramento de la penitencia o confesión de los pecados, que debería ser una práctica frecuente en la vida de todo cristiano. Educación de la vida teologal. Por educación de la vida teologal entiendo el trabajo concreto en las virtudes teologales y en los dones del Espíritu Santo, es decir, en la fidelidad al Espíritu Santo. Nosotros acá en este resumen vamos a insistir más en el trabajo en los dones. La docilidad al Espíritu Santo es la coronación de la obra del director espiritual. O sea, el director espiritual lleva al dirigido a que sea fiel al Espíritu Santo. Si el dirigido es fiel en todo al Espíritu Santo, listo, es súper santo, ya se cumplió el fin de la dirección espiritual. A lo que apunta el director espiritual es a que el dirigido sea fiel, dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa sobre el alma con especiales toques. Unos son extraordinarios, otros ordinarios. Los toques ordinarios vienen a través de los dones del Espíritu Santo. Los dones son infundidos por Dios como cualidades habituales para guiar al alma de modo sobrenatural, pero en la vida cotidiana. ¿Sí? Lo sobrenatural en lo cotidiano, gracias a los dones. De modo tal de que si uno se mueve por los dones, todo le ayuda a crecer en santidad. Hacer el servicio, rezar el rosario, hablar con las personas. Todo le ayuda, crece en la santidad continuamente si lo hace todo guiado por los dones. La fidelidad al Espíritu Santo se identifica con la prontitud y suavidad en las respuestas a estas mociones. Evidente que si tardo media hora en seguir una moción, no. O si la sigo pero quejándome, no. Se identifica entonces prontitud y suavidad. Los dones se distinguen de las virtudes morales infusas
en que éstas disponen a obedecer prontamente a la recta razón, sí, iluminada por la fe, pero es la recta razón, las virtudes. Yo obedezco a la recta razón, por la cual me habla Dios también, ¿no? Evidentemente, pero siempre en la medida de mi razón. Mientras que aquellos, los dones, son necesarios para que nos dispongamos a la pronta obediencia a las mociones e inspiraciones del Espíritu Divino, que inhabita en nosotros por la caridad. Entonces, con uno obedezco a la recta razón, con el otro al Espíritu Santo, con los dos obedezco a Dios, porque la recta razón se actúa con la voluntad divina, ¿no? Pero, no obstante, al estar mediada por la razón, por más que esté iluminada por la fe, mediada siempre por la razón, pone un límite en la capacidad. Mientras que con los dones yo sigo directamente al Espíritu Santo. Por eso hay obras y la unión con Dios que yo alcanzo por los dones es muy superior a la que alcanzo por las virtudes. Aunque evidentemente sin las virtudes no se dan los dones, ¿no? Su necesidad, la de los dones, se deriva del hecho de que por la gracia y por las virtudes teologales poseemos la naturaleza, vida y potencias divinas solo al modo imperfecto, porque está mediado por nuestra razón. Somos como niños. Todo esto es explicación de Santo Tomás, ¿no? Y así como los niños necesitan ser movidos por los adultos, nosotros necesitamos ser movidos por Dios directamente por medio de sus dones. El trabajo de los dones del Espíritu Santo en nuestra alma es el punto clave en el camino hacia la perfección. Precisamente mientras la vida ascética se caracteriza por el predominio del modo humano de las virtudes cristianas, la vida mística se distingue por el predominio del modo sobrehumano o divino de los dones del Espíritu Santo, es decir, por un conocimiento infuso y un amor infuso que no puede ser fruto del esfuerzo de nuestro esfuerzo personal. Estos dones, mediante los cuales se produce en nosotros la verdadera santidad del alma, se da un crecimiento, así como se da un crecimiento en la gracia, y se da un crecimiento en las virtudes, en la caridad, se da un crecimiento en los dones. En efecto, si admitimos el crecimiento de la caridad, también hay que admitir un crecimiento paralelo de los dones. Y así como se distinguen tradicionalmente 3 grados principales en la caridad, el de los principiantes, proficientes y perfectos, también se pueden distinguir 3 grados en el crecimiento y en la acción de los dones. Entonces hay que trabajar en esta docilidad los dones para que los dones, que son hábitos, ¿sí?, crezcan de modo tal de que nosotros podamos seguir con más facilidad, suavidad y prontitud las inspiraciones del Espíritu Santo y adquiramos entonces este obrar divino. Siendo los dones al modo de hábitos pasivos, nuestra actitud es la docilidad o fidelidad a las mociones que sobre ellos se imprimen el Espíritu Santo. Entonces hay que trabajar en esta docilidad. La fidelidad consiste en la prontitud en seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Llamamos inspiraciones, decía San Francisco de Sales, a todos los atractivos, movimientos, reproches y remordimientos interiores, luces y mociones que Dios obra en nosotros, previniendo nuestro corazón con sus bendiciones por su cuidado y amor paternal, a fin de despertarnos, excitarnos, empujarnos y atraernos a las santas virtudes, al amor celestial, a las buenas resoluciones, en una palabra, a todo cuanto nos encamina a nuestro bien eterno. Entonces estas son las mociones y mediante los dones, inspiraciones y mediante los dones nosotros nos dejamos mover por esas inspiraciones. Mediante estas inspiraciones el Espíritu Santo ilumina la inteligencia para que podamos ver lo que hay que hacer. Entonces nos ilumina la inteligencia y nos muestra algo
que solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar, ¿no? Entonces, un modo de obrar de los dones es iluminando la inteligencia, dándote ciertas seguridades, ciertas certezas que son de orden sobrenatural. Pero bueno, después los tenés que llevar a cabo y eso te cuesta mucho. En cambio, a veces también mueve nuestra voluntad para que podamos y queramos cumplirlas. A veces solo ilumina, otras solamente mueve y en algunas oportunidades ilumina o mueve. O sea que los dones están en el ámbito de la inteligencia, iluminando, haciéndote ver verdades, ¿no? Que de otro modo, ¿sí? Por ejemplo, una gran desgracia humanamente hablando, y que vos ves con claridad que es una gracia, no una desgracia, es una gracia de Dios, ¿no? Entonces te ilumina la inteligencia. Hay veces que te da una fuerza, ¿no? Te ayuda a la voluntad y algunas veces las dos cosas. Pero siempre es un obrar más al modo divino que humano. Mientras que las virtudes, por más que sean sobrenaturales y infusas, te hacen obrar al modo humano, ¿no? Y la explicación que se le dan a los niños de catecismo, que las virtudes son como los remos, ¿sí? Dios te da el remo, pero el modo de actuarlo es con fuerza, hay que remar, hay que remar. Por más que el remo sea una gracia, la fe, ¿no? Pero hay que usarla, ¿no? Y se usa al modo humano y entonces todo el esfuerzo. Mientras que los dones son como las velas del barco, en donde el Espíritu Santo sopla y a vos te deja llevar. Bueno, pero tenés que dejarte llevar, ¿no? Dejarte llevar. Bien. La preocupación, entonces, ¿cómo hacer para que estos dones crezcan? La preocupación casi única del alma ha de ser la de llegar a la más exquisita y constante fidelidad a la gracia. Sin esto, todos los demás procedimientos y métodos que intenten están irremediablemente condenados al fracaso. El alma y su director espiritual no deberían tener otra obsesión que la de llegar a una continua, amorosa y exquisita fidelidad a la gracia. Decirle que sí a Dios a todo. Rollo Marín cita a Maillot, creo que se pronuncia, quien afirmaba que alguno haga la prueba durante 3 meses de no rehusar absolutamente nada a Dios y verá qué profundo cambio experimentará en su vida. 3 meses nada más de absoluta fidelidad al Espíritu Santo y un cambio radical en tu vida. Por su parte, también el alemán decía que toda nuestra perfección depende de esta fidelidad. Y puede decirse que el resumen y compendio de la vida espiritual consiste en observar con atención los movimientos del espíritu, observarlos, porque puedes estar redistraído y entonces ni te das cuenta, observar con atención los movimientos del espíritu en nuestra alma y en reafirmar nuestra voluntad en la resolución de seguirlos dócilmente, empleando al efecto todos los ejercicios de la oración, ¿sí? Para escuchar y seguir oración, lectura, sacramentos, práctica de las virtudes, buenas obras. ¿Por qué actos nos disponemos a conseguir la docilidad al Espíritu Santo? Una vez identificada la voz de Dios, no hay que dejarse engañar creyendo que Dios nos pide cosas que responden en realidad a los deseos de nuestra naturaleza herida y a inspiraciones diabólicas, ¿sí? No todo lo que se te viene en la mente, ¿no? Viene del Espíritu Santo, atención. Muchas vienen de tu querer natural. Por eso hay que aplicar el discernimiento de espíritu. Pero una vez identificada la voz de Dios por el discernimiento de espíritu, quedan algunas cosas por hacer. Primero, las prácticas de las virtudes morales. Esta es una condición necesaria para el fomento de los dones. Así enseña Santo Tomás. Las virtudes morales e intelectuales preceden a los dones. Porque por el hecho de que el hombre se encuentre bien en cuanto a la propia razón, se encuentra bien dispuesto en orden a Dios. ¿No? Porque si no obedeces a tu recta razón, tampoco vas a obedecer al Espíritu Santo ni remotísimamente.
Es más, te vas a engañar y vas a pensar que las cosas que te inspira el diablo son en realidad el Espíritu Santo. Entonces, el trabajo en las virtudes. Y puede darse que en una acción haya concomitancia, ¿no? Entonces yo por esta fidelidad a los dones, estoy ejercitando también las virtudes. Entonces de alguna manera remo, por más que me ayuda el viento, ¿no? Pero es como que el remo me ayuda a ponerme bien en dirección al viento para que el viento me lleve, ¿no? Entonces muchas veces de modo concomitante actúan ambos. Bien, para alcanzar la divina ductibilidad que confieren los dones es menester haber antes domado las pasiones y los vicios por medio de hábitos de prudencia, de humildad, de obediencia, de mansedumbre y de castidad. Es decir, antes de dejarnos llevar por los impulsos de la gracia es necesario haber cumplido los mandamientos y vencido la soberbia. En segundo lugar, también se fomentan los dones y la docilidad a ellos, peleando contra el espíritu del mundo, opuesto diametralmente al espíritu de Dios. Tercero, ya entre los medios propiamente positivos, tenemos sobre todo el recogimiento interior, o sea, el hábito de pensar continuamente en Dios, presente en nuestro interior. Feliz el alma que escucha a Dios, que habla en su interior, y de su boca toma la palabra de consuelo. Si bien es muy difícil, tal vez, sí, ciertamente, vivir en una presencia continua de Dios y estar continuamente pensando a Dios, igual no es tan difícil, aunque es difícil también, pero no es tan difícil. Cada vez que hay alguna novedad en nuestra vida, pasa algo, toca el timbre. Mientras yo estoy estudiando, sí, una novedad de ese tipo, no estoy hablando de una bomba, ¿no? Una novedad así de las que pasan continuamente. Gracias Dios mío. En vez de decir, uy, qué macana, no me dejan estudiar. Eso es más fácil. Y entonces, realmente acostumbrarse a ser dócil a la voluntad de Dios. Bien, entonces vivir en la presencia, tener ese juicio sobrenatural. Este recogimiento es lo que nos permite estar atentos a las inspiraciones. Cuarto, acostumbrarse a complacerlo, es decir, docilidad en la ejecución. El Espíritu Santo nos pide siempre sacrificios. Lo que importa es no resistir deliberadamente a sus divinas inspiraciones. En esto hay que evitar un triple obstáculo. Primero, la tentación de la dilación, es todo dejarlo para mañana. El hurto, los hurtos de la voluntad. Robarle a la voluntad. La voluntad que le tiene que pertenecer a Dios, robársela. Nacen del espíritu de cobardía que origina un terrible miedo al sacrificio, a la entrega de la voluntad a Dios. El que hurta o esconde su voluntad a Dios, le dice, no me tentéis con cosas imposibles. Y el Espíritu Santo me inspira algo y digo, no, esta es una manija. Le robo mi voluntad a Dios, me escondo. Como cuando la superiora busca una voluntaria y me escondo detrás de las columnas. Y el tercer obstáculo, el afán de recuperar lo que hemos dado, es la actitud de quien busca compensaciones mundanas que palien el sacrificio de la voluntad que en un momento de generosidad hicieron. La fidelidad al Espíritu Santo exige una entrega mantenida con perseverancia. Entonces sí, fui generoso al elegir la vocación, pero ahora no la vivo con los deseos con los cuales la elegí. Bueno, quinto, invocarle continuamente. Nadie que lo llame sale vacío de su consolación, decía San Juan de Ávila. Invocarlo. Sexto, renovar con frecuencia la resolución de seguir en todo la voluntad divina. Este propósito atrae nuevas gracias sobre el alma. Bien, pidamos a la Virgen, ella que fue dócil al Espíritu Santo, como se ve en la Encarnación, nos ayude a ser dóciles al mismo Espíritu.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.